¿Cómo están, estimados hermanos y amigos? Dios les bendiga, qué gusto saludarlos. Para su servidor, Pastor Mauricio Nava Guzmán, coordinador de este programa Visionarios. Es todo un gusto saber que estamos llegando a tantos hogares, tantos pastores, tantos miembros de la iglesia y también aquellos que les gustan los buenos programas como este, en el cual mostramos hombres y mujeres que se perfilaron a alcanzar grandes metas en su vida a través de la visión, ser visionarios, querer alcanzar cosas nuevas, por supuesto, tomados de las manos del Señor. Este programa pues muestra esos hombres, muestra esas mujeres. En esta oportunidad hemos invitado desde Orlando, Florida, a nuestra hermana, ella es evangelista internacional, nuestra hermana Cielo Ortuño, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gloria a Dios, gracias Pastor Mauricio, le doy gracias a Dios por estar una vez más aquí en este país tan precioso, El Salvador. Me siento muy honrada de visitar nuevamente esta nación. Gracias por esta invitación. Yo sé que el Señor tiene cosas tremendas, preciosas, planeadas para esta nación. Amén. Sobre todo en esa campaña que hemos preparado con nuestra hermana evangelista Cielo Ortuño para los días jueves 23 y viernes 24 del corriente mes de febrero, para que el poder de Dios se mueva. Estoy insistiendo mucho, hermana Cielo, sobre todo en mis predicaciones, en la frase famosa del apóstol Pablo cuando dice que el reino de los cielos no consiste en palabras, consiste en poder. A ver, ¿cuál es el pensamiento suyo en relación a esa expresión de Pablo? Necesitamos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo para todo lo que hacemos como creyentes, como cristianos. Sin el poder de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, no podríamos hacer absolutamente nada. Los discípulos, los apóstoles necesitaron de ese poder del Señor. Por eso el Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque vendrá alguien más poderoso, que es el Espíritu Santo. De hecho, tenemos aquí en la palabra de Dios que quiero compartirla rápidamente, que está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 a la 9, que nos habla sobre la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Vamos a parar allí porque es bastante largo, pero dice, y comenzaron a hablar, dice, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos y todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos, dice, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Pues, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, es algo tremendo. El poder de Dios hace que nosotros hablemos esas lenguas, hace que hagamos cosas sobrenaturales por medio del poder del Señor. Amén. Si necesitamos un avivamiento, necesitamos al Espíritu Santo y su poder. Los apóstoles y sobre todo el apóstol Pablo, cuyos escritos ocupan mucho del espacio de las cartas, de las epístolas del Nuevo Testamento, él tenía mucho cuidado. Cuando la iglesia la veía decaer, inmediatamente su pluma, ¿verdad? Que en ese tiempo pues, las cartas eran un medio de comunicación más frecuente que ahora. Él mandaba esas cartas, ¿verdad? Despierten, iglesia, despierta. Es decir, no te quedes ahí. Se da cuenta que Timoteo ha caído en un estado de desánimo, posiblemente como efecto de la persecución. Eran tiempos difíciles para la iglesia cuando ésta comienza a desarrollar su ministerio sobre la faz de la tierra. Pero ahí está la pluma del apóstol Pablo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El apóstol Pablo no permitía que la iglesia cayese en estado de desánimo, ¿verdad?, de frialdad espiritual, y él quedase como que si nada estaba pasando. No, él estaba muy atento a lo que la iglesia estaba viviendo. Y le quiero comentar algo con respecto a la publicidad que usted nos envió desde Orlando para prepararnos para la campaña precisamente que vamos a tener en el templo de la Iglesia del Camino. Y me llamó poderosamente la atención algo que usted dice ahí. Y en más de alguna de mis predicaciones yo he traído a cuenta lo que usted dice en esa expresión. Hay gente que está acomodada. Usted lo dice, a cada rato está saliendo en Radio El Camino. La gente está acomodada a vivir muchas veces en derrota.
La gente está acomodada a vivir, dice usted, a base de pastillas. Así Vivir enferma cuando tenemos un poder de Dios disponible. No hay duda que la iglesia necesita un avivamiento. ¿Qué le parece este comentario? Totalmente de acuerdo con esto, pastor, porque realmente las personas están acostumbradas, muchas, la mayoría, no todas, porque habemos creyentes que Sí, le no, creemos a sí. Dios, la mayoría están acostumbrados a vivir en esa opresión, dentro de ese sistema, del sistema del mundo que ofrece las fuerzas malignas. Jesucristo es luz. Jesucristo quiere darnos mucho más de lo que nuestra mente pueda imaginar. Y nosotros podemos contrarrestar todo eso es con el poder del Espíritu Santo, no conformarnos con todo lo que pasa en el mundo, o las cosas que nosotros vemos, o las malas noticias que cada vez oímos, cosas terribles que están sucediendo. Nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Señor, y con la ayuda y con el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos lograr contrarrestar todo eso, no necesitar ni depender de un ansiolítico o una pastilla para la depresión. Para yo quitarme la depresión necesito la llenura del Espíritu Santo, necesito el poder del Espíritu Santo. Si lo tengo a Él, viene mi paz, viene mi gozo, viene esa luz que nosotros necesitamos. No necesitamos depender de algo que el enemigo te quiere dar para tu propia destrucción. Tenemos que vivir avivados. Y hay algo que me llama la atención cuando usted dice que el apóstol Pablo, él estaba preocupado y estaba animando, mandando las cartas para que la iglesia se despertara y se animara. Y yo le digo ahora a ustedes que me están viendo, que ustedes están oyendo este video, les digo, anímense, tengan ánimo, tengan fe, levántense en el nombre de Jesús. Usted es la iglesia, si usted es un creyente, usted es la iglesia, usted necesita la presencia del Señor, necesita avivarse, porque ese avivamiento empieza en cada uno de nosotros y empieza con nuestra relación con el Espíritu Santo. Evangelista Cielo, yo he enseñado desde el púlpito que son muy importantes las actitudes con las cuales nos enfrentamos a los problemas. Yo lo digo de esta manera. Si mis actitudes con las cuales yo me enfrento a los problemas son negativas, yo voy a caer derribado, yo voy a caer derrotado. Pero si mis actitudes son correctas, yo voy a vencer los problemas, ¿no? Digo yo, ¿verdad? Como directamente inmerso en el problema de los problemas. Pero ¿cuál sería una actitud positiva, por ejemplo, para enfrentarme a los problemas? La fe en nuestro Dios, la confianza en la palabra del Señor. Jesucristo jamás dijo que no íbamos a tener problemas. Jesucristo dijo, van a tener aflicciones, pero inmediatamente Él pone la actitud que debemos de asumir ante la presencia de los problemas. Confiad. Yo he vencido al mundo. Tener fe en estos momentos es sumamente importante. Yo acostumbro a alguna frase, Evangelista Cielo, que quizás me ha hecho un poquito como, me identifican mucho con esa frase aquí en el país. No se lance al piso a lamerse las heridas. Levántese, póngase de pie. Hágalo, no, en lugar de estar en el piso lamiéndose las heridas, haga lo que hacían los siervos de Dios en el antiguo pacto. ¿Qué dice el Salmo 121, por ejemplo? Alzaré mis ojos a los montes, no al piso, no, a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa es una actitud correcta. Esa es una actitud positiva que va a tener grandes y grandes respuestas de parte de Dios, que personalmente creo que cuando Dios oye a un siervo o una sierva hablar de esa manera, yo creo que él sonríe y dice, así es la cosa, démosle respuesta. Ese hombre merece respuesta, esa mujer merece respuesta. ¿Qué le parece? Sí, gloria a Dios. Definitivamente nuestra actitud hace la diferencia, y nuestra fe, porque tenemos que empezar a llamar las cosas que no son como si fueran. Amén. Recuerde qué pasó con los israelitas cuando salieron de Egipto. Dios los saca con mano poderosa. Amén. Y cuando llegan a orillas del mar y estaba el desierto y no tenían escapatoria, y venía este faraón y con todo su ejército a atraparlos allí. Ellos se veían desesperados, se veían acorralados, se veían como que ya no tenían, era su final. Por eso decían, ¿para qué nos trajiste aquí? Para que moramos. Mejor nos hubiéramos quedado en esa opresión donde vivíamos. O sea, ellos en su desesperación, en medio de un proceso, en medio de una situación tan difícil, entonces entran a formar parte de las emociones y hacen que tomen malas decisiones. Y ellos empezaron a
a gritar, a quejarse. Pero el Señor le dijo a Moisés, había un hombre de fe, Moisés, Amén. y dice, ¿para qué clamas a mí? Dile a mi pueblo que marche, que marche. Pero ¿cómo vamos a marchar si veo un mar enfrente que no está todavía partido? Veo un desierto que vienen a atacarnos, vienen a atacarnos Faraón con su ejército. ¿Para dónde? Pero en el momento que nosotros le creemos, que es la fe, a través de la fe, de levantarnos y marchar en medio de la situación, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de cualquier situación, no se turben, no teman, solamente empiecen a marchar como lo hizo Moisés. Le creyó al Señor aquel hombre y ese mar se partió de la misma forma que nosotros creemos que no hay salida, que es algo imposible. Pero ¿cómo voy a realizar esa campaña de evangelización? Eso cuesta muy caro. Pero ¿cómo voy a construir aquel templo? Eso es demasiado. Nada es demasiado para el Señor. Dice la palabra de Dios que Dios es el dueño del oro y de la plata, que Dios hace todas las cosas posibles. Lo que nosotros humanamente vemos imposible, nuestra mente finita dice, esto es imposible, no lo vas a lograr, no se puede. El Señor dice, sí se puede, tú lo puedes hacer, conmigo lo vas a hacer, partiré ese mar, voy a hacerlo, simplemente cree. Eso es lo que nos dice el Señor. Perdóneme, creo que ya estoy predicando. Gloria a Dios. Es que necesitamos que los siervos de Dios hablen así. Gloria a Dios. Jamás usemos el púlpito para estarle metiendo miedo a la gente. Hay que tener cuidado con ese punto. A veces nosotros, ahí viene el demonio que te va a atacar y te va a destruir y que no sé qué, no. No, eso no es así. El Evangelio no dice que los demonios van a venir a destruirnos, sino que nosotros los vamos a pisotear, ¿no? Amén. Hollaréis serpientes y escorpiones y nada os hará daño, ¿no? Hay que revisar los temas desde los púlpitos que se están predicando precisamente en este momento. Y por cierto, evangelista Cielo, usted me acaba de recordar ese glorioso episodio de cuando el pueblo está enfrentándose por un lado tiene el Mar Rojo, pues atrás tiene el ejército del faraón, Sí. ¿no? ¿Dios acaso en la Biblia no nos enseña que Él nos saca de tiempos difíciles a tiempos buenos? Revisemos el libro de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios sacando al ser humano, a los que creen ya no digamos, y aún en misericordia Dios hizo cosas hermosas por Israel cuando Israel no se merecía, ¿verdad? Los grandes favores que Dios hizo por ellos. Sin embargo, Dios sacando a la gente de los tiempos difíciles a tiempos mejores. ¿Se acuerda el sitio de Samaria? Cuando Sí. comían las cabezas de asno y todo aquello, ¿no? Hermano, no lo sacó en 24 horas el Señor de esa situación y al día siguiente tenían trigo, tenían cebada, tenían de todo, hermana, porque Dios les dio una gloriosa victoria en la cual ellos no tuvieron nada que hacer. El Señor se encargó de todo. Entonces, ¿puede Dios dar primaveras? Le voy a llamar con ese nombre, que está en la Biblia. Cantares, capítulo 2, versículos 11 y 12, está mencionada esa etapa de las 4 estaciones del año. ¿Puede dar primavera Dios después de los inviernos? Por supuesto, definitivamente. Después de la tormenta siempre viene es el sol. El sol. Dice la palabra de Dios que toda prueba es temporal. Pero en ese tiempo, en ese lapso nos enseña, nos capacita, nos hace más sensibles y hace que usemos nuestra fe. Porque si no, de lo contrario, no la usaríamos. Tenemos que creer en el Señor, depender del Espíritu Santo, saber que Él está con nosotros, con los creyentes, y Él está para ayudarnos, es nuestro ayudador, está para consolarnos, está para capacitarnos. Él nos regala esos dones que nosotros necesitamos para servirle efectivamente. Por supuesto, que Dios va a darte después de la tristeza, alegría. Amén. Después del llanto, te va a dar gozo, Amén. paz. Él quiere darte en todo momento. Amén. Pero necesitamos Manto de estar alegría avivados. en lugar de vestimenta de luto. Así Son es. palabras bíblicas donde precisamente el Espíritu Santo revela que Dios está dispuesto a sacarnos de esos momentos de dificultad a momentos mejores, ¿no? De ese invierno crudo, duro, frío, de muerte, a una primavera donde hay cántico nuevo, hay vida, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, hermana Cielo, cuando hablamos sobre estos temas, por ejemplo, su servidor está predicando la primavera con el Espíritu Santo, tengo 8 meses de estar predicando sobre esa temática, yo puedo ver la resistencia de los hermanos y de las hermanas a recibir ese tiempo nuevo.
como que se han acomodado, recordando las palabras suyas, ¿no? Se han acomodado a esa vida de derrota, de quejas, de que yo no sirvo para nada, solo a mí me pasan estas cosas. Andar hablando de esa forma tan negativa y tan desesperanzadora con que habla muchos cristianos. Pero Dios tiene esa... No fue una primavera la que Dios le dio al paralítico de la puerta, al paralítico del estanque de Betesda. Sí, claro. Hermana, 38 años de estar en un invierno duro, que yo no quisiera ni un mes de los 38 o a la mujer años de flujo de sangre. que ese hombre estuvo. ¿Y a qué llegó Jesús? A darle una primavera. Así a que el es. hombre se levanta, se vuelve productivo, puede volver a su familia, que por cierto lo abandonó la familia, él no tenía quien le metiera el agua, él mismo lo dice. Sin embargo, llega Jesús a darle una primavera. Así es, pastor. Jesús, Él quiere darnos lo que nosotros necesitamos, nuestras necesidades. Y no nos los va a dar todo de uno solo. Tenemos que usar nuestra fe, tenemos que creer. Aquel que quiere un milagro, una sanidad o algo por el cual está usted enfrentando, usted tiene que usar su fe, creer en el Señor. No decir nada más, yo creo, o decir, oh sí, el Espíritu Santo está aquí, sí. Estás hablando con Él, tienes una relación con Él, hablas todos los días, le cuentas tus problemas. Hay veces que la gente prefiere contarle más sus problemas a sus vecinos, a sus amistades, incluso a sus propios pastores. No está mal que pidan consejería, pero ¿cuándo vas a hablarle al Espíritu Santo? Él está esperando, está allí, no lo ignoren. Él quiere ayudarnos. Si hay algo que me sucede, el primero que tiene que saber, y ya lo sabe lo que me está pasando, pero quiere que yo le diga como una niña, papá, me pasa esto, ¿qué hago? ¿Cómo enfrento esto? Necesito tus fuerzas, pon la palabra en mi boca. Si me siento mal, me siento triste, el Espíritu Santo está para consolarnos, para ayudarnos, para sacarnos de un problema, para dirigirnos. Él no quiere que sus hijos se caminen de derrota en derrota, sino de victoria en victoria, enfrentando sí aflicciones. Vamos a enfrentarlas, pero esto cada día más, si usted sabe cómo lidiar y se hace amigo del Espíritu Santo, entonces cada aflicción usted lo va a ver como un campo de guerra más, pero asegúrese que ya está la victoria si usted tiene el Espíritu Santo. Entonces esto lo va a fortalecer, va a inspirar a otros, va a animar a otros, va a estar encendido, va a estar avivado. Ese es el avivamiento que uno tiene. No estás viendo aquel templo construido que tú quieres construir, qué sé yo, para 2,000 personas, pero ahora tienes un lugar nada más para 50 personas, pero en este momento el Señor te dice, es la voluntad de Él, que tú te expandas, que tú crezcas. Tú no has venido para hacer cola, tú has venido para hacer cabeza. Tú tienes los dones del Espíritu Santo, tienes fe, usa tu fe y empieza a pedir. Dice la palabra de Dios, pide y se os dará. ¿No tienen? Porque no piden. Amén, amén. Piden más, perdón, pastor, voy a agregar algo más. Piden más a los de afuera, ayuda. Entiendo, donaciones es bueno. Pero quiero decirle algo, yo no pido tantas donaciones para las campañas. A quien le pido más es al Señor. Él sabe lo que necesito para las campañas y es su voluntad que evangelicemos, es su voluntad que planten iglesias. El Señor va a proveer y empiezan a venir las donaciones por todos lados. Cuando tengo una campaña, el Señor envía la provisión. En una iglesia se tiene que pedir la ofrenda para mantener y todo. Comprendo, es cierto. Pero cuando tenemos planes mayores, que Dios ha puesto una visión poderosa, fuerte, que parece imposible, algunos hermanos se van a reír y te van a decir, está loco, está loca, no lo vas a lograr, no vas a poder hacerlo. Pero si yo tengo al Espíritu Santo, se va a lograr. Se va a hacer. Gloria a Dios. Amén. Es que Él es el secreto. Yo le estoy llamando al Espíritu Santo la estrategia de Dios para la iglesia en el nuevo pacto. Es el Espíritu Santo. Por eso Jesús insistió tanto. Jesucristo no le dijo a sus discípulos cuando Él ya se iba para el cielo, miren, ahí les dejo una cuenta de ahorro en el banco de Jerusalén, les he dejado unos 20 millones para que arranquen, ahí les dejo un palacio para que ahí se reúnan y hagan sus oraciones. Nada de eso. Les habló lo que tenía que hablarles. Les dijo lo que necesitaban. No se vayan de Jerusalén.
sin antes haber sido investidos con poder de lo alto. Y yo le pregunto a los pastores y le pregunto a los miembros de las iglesias, ¿y usted ya habló con él esta mañana? Y se me quedan viendo porque no han hablado con él. Y Jesús le dio una importancia tremenda al Espíritu Santo. No se vayan a ir de Jerusalén. Lo importante es que se vayan, pero revestidos con el poder del Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo es la estrategia de Dios para la iglesia en el nuevo pacto, pero el enemigo se ha encargado como de que nosotros lo mantengamos un poquito apartado. Incluso hay quienes les disgusta que uno hable del Espíritu Santo. ¿Le parece a usted eso? En muchos lugares no lo mencionan siquiera. Se han olvidado de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo no es algo más que es una palomita, como lo ven en los dibujitos. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Es Dios, es Dios. Y Él está aquí. No lo veo, pero yo lo siento. Él está aquí. En este instante está dirigiendo y poniendo la palabra en nuestras bocas. En este instante que estoy compartiendo con usted estas palabras, le digo al Espíritu Santo, mientras lo oigo hablar, ¿qué más digo? ¿Qué hago, Espíritu Santo? Glorifícate, Señor. Toca los corazones. Yo estoy orando, hablando con Él en mi corazón en todo momento. El cristiano tiene que aprender a tener esa relación, aun cuando uno esté predicando, cuando uno esté en el mercado, cuando uno está en la casa, cuando uno incluso tiene algún roce, esposas o esposos con sus esposos allí en casa. Entonces decirle, Espíritu Santo, ¿qué le digo? Dame dominio propio porque no le quiero gritar a mi esposo. Ayúdame, Espíritu Santo. Amén. Para Amén. todo, en las cosas mínimas como también en las grandes. El Señor quiere ser nuestra alegría. La razón de nuestra sonrisa es el Espíritu Santo. Amén, amén. Hermana Cielo, vamos a pasar un momento, a una pausa de nuestro programa Visionarios. Pero vamos a dejar una inquietud para el otro segmento sobre el cual vamos a estar hablando. Nadie niega que se vive en momentos de dificultad. Hemos tenido la pandemia COVID-19 golpeando a toda la humanidad. La inflación mundial, las enfermedades de todo tipo que aparecen, hermano, cuando menos queremos, nosotros quisiéramos. En fin, tantos problemas. La violencia interna. Aquí en El Salvador yo estoy observando que mucha gente anda violenta internamente. No le pueden decir algo que sale con toda su fuerza y se puede masacrar. Tenemos el caso de un muchacho que le han hecho 2 operaciones porque en un partido de fútbol donde él estaba jugando fútbol, salieron por ahí otros muchachos, lo golpearon y le provocaron varias fracturas. Como que andamos con una predisposición de violencia en nuestros corazones. Ante eso, necesitamos un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos la palabra avivamiento? Vamos a tocar ese tema con el evangelista Cielo Ortuño en nuestro siguiente segmento. Volvemos dentro de poco. Bien, estimados hermanos y amigos, estamos de regreso después de esa pausa. Estamos en nuestro programa Visionarios. Estamos en una plática, en un diálogo muy hermoso con nuestra invitada, la evangelista internacional Cielo Ortuño. Ella nos visita desde Orlando, en el estado de la Florida, y estará con nosotros en la campaña por 2 días en la Iglesia del Camino, jueves 23 y viernes 24 del corriente mes de febrero. Indiscutiblemente será una campaña llena del poder del Espíritu Santo, porque es eso lo que estamos necesitando, una manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo al seno de la iglesia. ¿Por qué, hermana Cielo, es tan necesario un avivamiento para la iglesia en este momento? Necesitamos el avivamiento porque el tiempo ya se acorta, ya viene nuestro Señor Jesucristo y está escrito que iba a pasar este avivamiento en los últimos tiempos porque es necesario para el evangelismo, para poder cosechar muchas más almas. O sea, el avivamiento tiene algo que ver con el evangelismo, tiene algo que ver porque es necesario
de que esté presente el poder del Espíritu Santo en nosotros, porque Él es el que convence a los incrédulos, a los que todavía no creen, para que puedan creer, para que se puedan salvar, porque el Señor ha venido a eso, a salvar a los que están enfermos, no a los que ya están sanos. Necesitamos ese avivamiento, porque a causa de ese avivamiento, muchos, los que no creían, hasta los ateos, gente que realmente decía, no, yo no creo en esto, yo no creo ni siquiera en los milagros, pero cuando vean el verdadero, el avivamiento genuino, el verdadero mover del Señor, del Espíritu Santo, es cuando viene la gente de otros lados. No necesitas darles buses, no necesitas pagarles los pasajes para que vengan, no, van a venir de lugares alejados a causa de ese avivamiento. Es lo que necesitamos. Nosotros, la iglesia, tenemos que orar por un avivamiento, tenemos que buscar el avivamiento, tenemos que pedir el avivamiento, tenemos que luchar para que ese avivamiento, que esa presencia del Espíritu Santo se manifieste en cada uno. Y el avivamiento es personal, no es nada más congregacional. A causa de una persona avivada puede producir un mover en una ciudad, en un país y en las naciones. Amén, amén. Me satisface, hermana Cielo, comentarle a usted, a los televidentes, por supuesto, la Iglesia del Camino tiene 20 años de estar orando por un avivamiento, de estar clamando diariamente por un avivamiento. Y personalmente creo que esos tiempos han llegado, los tiempos del avivamiento. Pero antes de entrar en la temática de lo que es el auténtico, usted le llamó avivamiento auténtico, me gustaría hablar un poquito de lo que no es avivamiento. Por ejemplo, personas que se equivocan y creen que avivamiento es las alabanzas alegres, donde hay mucho movimiento del cuerpo, y que eso es avivamiento. ¿Será eso avivamiento? No, definitivamente no. Hasta los impíos llenan estadios. Ajá. Entonces, allí, eso no puede ser avivamiento. No es que yo vaya a hablar mal de nuestros hermanos los salmistas, sé que hay muchos llenos del Espíritu Santo, pero el reunir gente en un estadio que esté lleno, adorando al Señor, es lindo ver todo eso, pero si yo no voy a ver allí las señales de gente sanando, señales, prodigios, manifestaciones del Espíritu Santo que frenan al Espíritu Santo, no veo la gente hablando en lenguas, ahora solamente llenan los estadios, tengo que pagar entrada para yo poder alabar a Dios, y tantas cosas, ¿no?, que nosotros vemos. Dios no se mueve en esa área. Dios se va a mover en los lugares más humildes, donde realmente nosotros menos lo pensamos, como lo hizo con los jóvenes allá en la universidad en Kentucky, en Estados Unidos. Ellos no son famosos, no son cantantes salmistas famosos, reconocidos, simplemente le creyeron a Dios porque Dios les envió. Un año antes recibieron una palabra profética donde dijeron que el Señor los enviaba para provocar un avivamiento. Ellos fueron obedientes al Señor y empezaron de la nada hacer algo sencillo, pero la gente ahora está recurriendo porque hay un avivamiento, porque hay una presencia del Espíritu Santo. No confundamos la aglomeración, el fanatismo por un grupo, por una banda, a lo que es realmente buscar la presencia de Dios. Una simple mujer o un simple varón lleno del Espíritu Santo puede provocar ese avivamiento donde miles y hasta millones de almas pueden ser salvadas. No confundamos la bulla, el bullicio, los estadios llenos con que estamos avivados. Eso no es avivamiento. Si allí no hay sanidades, si ahí no hay milagros, si ahí no hay liberaciones, si ahí no quieren hablar ni siquiera de sacar demonios, eso no es avivamiento. Amén. El avivamiento está donde está el poder de Dios para quemar demonios, para sacar demonios, para que los enfermos sanen. Con ese poder miles se convierten, se avivan, se levantan plantadores de iglesias, se levantan evangelistas, se levantan misioneros. Ese es el poder de Dios, el hambre que causa de su presencia. Amén. Estamos teniendo cuidado, Evangelista Cielo, con nuestras actividades de 3 días tomando mi nación para este año 2023, de no centrar la atención y la respuesta de la gente
en quién va a ser, por ejemplo, el salmista, Sí. porque ese es un grave error que se ha cometido, como usted muy bien lo acaba de decir, en años pasados. Venga porque va a estar el salmista tal, no. Se nos omite decir, omitimos decir, venga porque el Espíritu de Dios va a estar acá. Venga porque Jesús va a estar acá. Gloria a Dios. Venga porque Dios estará con nosotros. Y ese es uno de los tantos errores que estamos cometiendo en los últimos tiempos en relación a nuestra vida espiritual. ¿Qué es un auténtico avivamiento? El auténtico avivamiento es donde está la presencia de Dios, sea en uno mismo, porque el avivamiento empieza en uno, Amén. o empieza en una congregación, donde usted dice, por ejemplo, acá oraron por muchísimos años. Dios va a responder, siempre Él responde, y donde está ese avivamiento es porque está el Espíritu Santo, está el Espíritu de Dios, está el poder de Dios, está cuando el siervo o sierva de Dios empieza a predicar, allí hay cambios sorprendentes, se siente la presencia, lo es todo. El verdadero y genuino avivamiento es donde se siente la presencia de Dios. Se siente, la gloria es tan tangible en ese lugar. Se ven los milagros, se ven las liberaciones, se ven las transformaciones en las personas, se ven los brujos que se convierten, se ve gente que estaba tan perdida, arrepentida, el cambio, matrimonios transformados. Es un mover genuino en adoración, en oración, donde muchos solo quieren darle la gloria a Dios. Ese es el verdadero avivamiento. Una pregunta, evangelista Cielo. ¿Por qué el apóstol Pedro niega a Jesús en el patio del sumo sacerdote? Todos conocemos la historia, ¿no? Negó a Jesús 3 veces antes que el gallo cantara 2 veces. ¿Por qué el día de Pentecostés sale Pedro a la plataforma, llamémosle de esa manera, a enfrentar toda una multitud, que sin duda esa multitud estuvo también cuando Cristo fue crucificado? Era la fiesta de la Pascua y ahora es la fiesta de Pentecostés. Han transcurrido 50 días entre ambas fiestas. Pero ahí no es el mismo Pedro, ahí es otro Pedro. La diferencia. Y estoy seguro que se le quedó viendo a los ojos a aquel pueblo y les dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Ya no es el mismo Pedro. Aquel negó Aquel con que juramento negó. y maldición. Este es un hombre valiente. Estaba Este es un avivado. hombre- ajá. ¿Cuál es la Avivado. diferencia entre aquel y este? Porque él estaba avivado, estaba en ese fuego, el avivamiento, con el poder del Espíritu Santo. Esa es la Y diferencia. predicó con denuedo, dice la palabra de Dios, y se convirtieron miles. Hay un antes y un después con el Espíritu Santo. Si estás sin el Espíritu Santo, no vas a predicar de la misma forma. No vas a orar por los enfermos, muchos no van a sanar. Porque tú no estás creyendo, tú no estás en una buena relación, tú no tienes esa presencia que la cuidas, hay que cuidarla celosamente, la presencia. Porque dice, y recibiréis poder cuando venga a vosotros el Espíritu Santo. Si está aquí, yo lo quiero cuidar celosamente como lo más preciado. Lo más hermoso que tenemos es el Espíritu Santo. Porque el apóstol Pablo discierne que el espíritu que estaba en aquella muchacha en Filipos es un espíritu demoníaco de adivinación. ¿Por qué los hijos de un tal Esceva no pueden echar fuera los espíritus cuando ellos andan tratando de ser exorcistas ambulantes? No tienen el poder del Espíritu Santo porque dice la palabra de Dios no es con la fuerza, es con el Espíritu. Es por el poder del Espíritu Santo en el momento que el creyente dice, fuera en el nombre de Jesús, te reprendo, sal demonio, vete, Espíritu Santo obrando. Por el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que hace todo eso por nosotros. Humanamente, los demonios nos pueden matar, porque tienen una fuerza sobrenatural también. Y no quiero asustarlos, pero es real, es real. Hay manifestaciones fuertes, hay muchas noticias que se oyen que el mundo no entiende, los impíos no comprenden, hablan sobre exorcismo, hablan de que está la casa embrujada. Los demonios son reales y los demonios pueden dañar a las personas, pueden matar. Pero nosotros tenemos un Padre, tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo. Un creyente no lo pueden tocar sin el permiso de nuestro Padre,
para opresión, para cualquier cosa, a menos que haya puertas abiertas a través del pecado, que es algo totalmente diferente. Pueden dañarnos, pero si tú tienes la certeza, la fe de que el Espíritu Santo está contigo y nos da la autoridad, dice, en el nombre de Jesús tenemos la autoridad para echar fuera demonios. Tenemos la autoridad para pisar serpientes, escorpiones, en el nombre de Jesús, en la autoridad del Señor, pero es el Espíritu Santo que nos ayuda. Tenemos que ser como niños, depender, papá, ayúdame. Yo voy a decir fuera en el nombre de Jesús, pero sé que el fuego sale de mí por tu poder y tú quemas al demonio y lo sacas fuera y haces esto. Antes de ver una manifestación, voy caminando y voy hablando con el Espíritu Santo. Señor, hazlo tú. Señor, tú vas de frente. Tú me dijiste. Y sale de mi boca esa fortaleza. Yo no soy cuando estoy ministrando liberación. Es el Espíritu Santo. Por eso es de que discierne, el apóstol lo discierne, porque el Espíritu Santo hace que nosotros, yo siempre digo, yo huelo a los demonios, pero en realidad los discierno porque ese discernimiento viene del Espíritu Santo, porque eso repele, la presencia de Dios repele. Hay mucha gente que tú le vas a caer mal, de la nada se van a levantar a tratarte mal porque hay demonios alrededor, no soportan la luz que nosotros cargamos y es por el Espíritu Santo. Pero no somos victoriosos en Cristo Jesús. Amén, amén. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Y por eso estamos haciendo programas como este. Gloria Un a programa Dios. donde estamos hablando con toda la claridad del mundo respecto a la persona del Espíritu Santo, a quien necesitamos más de lo que la iglesia hoy cree que se necesita el Espíritu Santo de Dios. Esta experiencia que están viviendo ahorita ya en la universidad en Kentucky realmente es impresionante. Así es. Pero también hay avivamientos en Sudamérica, hay avivamientos en África. Y yo estoy creyendo que ya comenzó algo aquí también Gloria en nuestro a querido Dios. país de El Salvador, ¿no? Gloria Porque a Dios no va a monopolizar el avivamiento. Dios quiere que el avivamiento se expanda hasta los 4 puntos cardinales de la tierra. Él va a facilitar con su Santo Espíritu, pero creo, como dijo usted ya en algún segmento pasado, tenemos que tener un poquito de sed, de anhelar cambios en nuestra vida, de anhelar lo que es el verdadero cristianismo. El reino de los cielos no consiste en palabras, eso es lo que más abunda ahora. Palabra, 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 palabra. No estoy hablando de la palabra de Dios, sino que mucho discurso, mucho hablar, mucho acá, muy allá. La palabra de Dios es linda, hermosa y tiene poder también, ¿no? Pero el mucho hablar, 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 pero no hay demostraciones de poder. Así es. Yo algo le estoy pidiendo y se lo confío así un poquito delante de tanta gente que nos está viendo por la cámara, pero estoy pidiendo al Espíritu Santo, manifiéstate, manifiéstate, que la gente vea tus obras. ¿No estaba sorprendido aquel aquel mago allá en Samaria cuando vio el poder que se movía en la persona de Felipe? Así es. Entonces llama la atención, llama mucho la atención y muchos a causa de eso van a llegar y muchos se van a convertir. Y es algo que me llama también la atención, pastor, lo que usted dice, ¿de qué sirve que nosotros prediquemos bonito, nos sepamos desde Génesis y Apocalipsis la palabra de Dios? No se trata de ser religiosos, legalistas, se trata también de demostrar el poder del Espíritu Santo de Jesucristo, presentar a un Jesucristo que sana, que salva, que hace milagros, que restaura, que hace todo lo imposible, lo hace posible. Entonces ese es el mover del Señor. ¿De qué nos va a servir nada más de decirle, oh, Dios te salva, el Señor te ama? Sí, pero el Señor, si nosotros vemos en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, durante el tiempo que Él estuvo, lo acompañaban las señales. Sacaba todo el tiempo demonios. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Por qué no lo hacen en sus iglesias? ¿Por qué se restringe? ¿Por qué? Porque otros se van a asustar a los nuevos creyentes. Más bien ellos tienen que capacitarse y darse cuenta a lo que se están enfrentando. De hecho, desde el tiempo que yo lo hago más en nuestro ministerio, mucho más creen, mucho más nos buscan y van precisamente porque quieren ser liberados, pastor. Porque muchos llegan, gente que quería suicidarse, que ya lo habían pensado, gente que ya había tenido el arma. Allí llegan a las cruzadas y entregan su vida a Cristo.
porque vieron algunos de nuestros videos. Muchas veces soy criticada porque ponemos videos de liberación. Lo voy a seguir poniendo porque no soy la que hace. Tengo que mostrar lo que es el verdadero poder de Dios, el poder para liberar a los cautivos. Aún los brujos se pueden salvar si se arrepienten. No podemos rechazarlos a aquellos que están en perdición, en alcoholismo, en drogadicción, o los tatuados. A esos quiero llamarlos para que el Señor los salve, porque el Señor los recibe con los brazos abiertos para transformarlos, para cambiarlos. La iglesia ahora cierra sus puertas y dice: no, aquí no me entra con minifalda, no, usted no me entra tatuado, si usted no se cambia, no entre. ¿Usted quién es para detener a esa persona? El Espíritu Santo quiere salvar a aquella prostituta, quiere salvar a aquel delincuente, a aquel drogadicto, a ese homosexual lo quiere salvar, no lo está rechazando, no está aceptando su pecado, pero sí quiere transformar su vida, lo quiere cambiar. No he venido yo a llamar a los que están sanos, sino a los enfermos, dice el Señor. Tenemos que demostrar ese poder del Espíritu Santo. Atrevernos a orar. Si una persona no se sana cuando usted le impuso mano y no pasó nada, y cree que el diablo le dice rápidamente: sabe, no lo vuelvas a hacer, porque se van a reír, y hay muchos que se ríen. Quizás de 10 personas paralíticas, uno se va a levantar, o quizás ninguno. Es la fe. Pero usted vuélvalo a intentar, y así lo hice yo. Lo intentaba una y otra vez, y le decía al Señor: Señor, pero ¿cómo es posible? Aquí dice, Señor, que tú sanabas a los paralíticos, los ciegos miraban, los cojos andaban. Aquí dice, Señor, que tú haces esos milagros, y también dice que tú estás vivo, que tú eres real y el Espíritu Santo está conmigo. Lo voy a volver a intentar, lo voy a volver a intentar. Entonces, donde yo pude ver la gloria de Dios respaldando nuestro ministerio, sabiendo que no soy yo. Quizás tengo una fe muy grande, quizás hago cosas locas cuando empiezo a ponerles mi pie en algunos que empiezan a endemoniarse, pero lo hago ¿por qué? Porque la palabra estoy meditando, mientras estoy haciendo eso, estoy meditando en la palabra de Dios que dice: pisarás escorpiones, serpientes, y empiezo a pisar a los demonios espiritualmente. Y funciona, pastor. Esa fe loca que muchos le llaman, da resultados, provoca lo que muchos no lo pueden lograr. Amén. Y yo deseo que la iglesia se llene del Espíritu Santo y sean obedientes al Espíritu Santo. No lo detengan, que Él haga lo que tenga que hacer. Allí en la universidad, esos jóvenes no lo detuvieron, pudieron haber dicho: estamos cansados, ya váyanse, continuamos otro día, ponemos otra fecha. Ahora las iglesias tienen que cerrar a tiempo, tienen que tener una hora, fecha, algo. No, cuando está en la mejor parte, que es donde el Espíritu Santo se mueve, lo cortan. No corten, no detengan al Espíritu Santo. Amén. El primer salvo del Nuevo Testamento, ¿quién es? Del Nuevo Testamento. Del Nuevo Pacto, a partir de la cruz. Bueno, eso ya se me pasó. Aquel que está al lado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ah, exacto. Y no era ninguna buena firma. Ese muchacho no era ninguna buena firma. Así es, el que estaba también crucificado. Jesús está pagando el precio de nuestro pecado en la cruz, ¿no? Su sangre está siendo derramada en ese momento. Su vida está siendo presentada. Y un hombre malo ahí, porque está ahí por malo, no está por bueno ahí. Si se arrepiente. ¿Verdad? Se arrepintió. Sí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese hombre no está viendo ningún reino. Está viendo a un Cristo clavado en una cruz, igual que él. Pero tuvo un alcance tremendo. Tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Fue una expresión definitivamente de gran fe que le agradó tanto a Jesús, que él, tomando fuerzas en medio de los sufrimientos de la pasión, y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos ¿verdad? que tener y fue una firmita, como le llamamos nosotros acá. Así es. Y mala firmita. Un malhechor fue el primer salvo, creo yo. Predicar el arrepentimiento es muy importante. De la cruz. Así ¿verdad? es, pastor. El arrepentimiento, yo pienso que sin predicar el arrepentimiento, llamar al arrepentimiento, no va a haber una salvación masiva. Y no es que le digamos: mira, tú estás haciendo esto. Pero si tú no le dices y le hablas de la gracia de Dios, esa es la gracia de Dios que ahora tenemos. Un asesino mató a alguien, quizás 10 personas, le dieron de cadena perpetua, está en la cárcel. Aún
Yo no sé si voy a ser criticada por esto, pero lo tengo que decir porque el Espíritu Santo me dice y soy obediente. Aquellos que son los pandilleros que están en la cárcel ahora, quizás no van a salir muchos más, pero si Dios toca su vida de ellos y ellos se arrepienten allí, aunque hayan matado 20, 50 personas, van a ser salvos, pastor. Esa es la gracia. Y el mundo no va a entender esto, y no es que yo esté de acuerdo con ellos. Es que por alguna razón llegaron a ese lugar. Ahora lo que el presidente tiene que hacer es mandar siervos, evangelistas, pastores, que los evangelicen. Que los evangelicen. Los golpes no cambian a las personas. Los golpes, los rechazos, no. Solo Dios puede cambiar el corazón más contaminado, el corazón más duro puede cambiar y transformar a una persona para que sea una nueva criatura. Ellos son así, ¿sabe por qué? Porque no conocen a Dios, porque quizás nadie les predicó, no entendieron de lo que es la palabra de Dios, quizás nunca fueron a una cruzada en su barrio, quizás no llegó un evangelista a hacer las campañas de evangelización a su barrio y nadie le invitó porque estaba tatuado. Pero si a aquella persona le toca el Señor, dice que la palabra de Dios llega hasta las coyunturas. La palabra de Dios cambia, transforma, nunca vuelve vacía. Pero si ellos conocen la palabra de Dios, serían totalmente diferentes. Amén. Y eso sucede no solamente con los pandilleros, con los asesinos, con las prostitutas, con los homosexuales, con los alcohólicos, con aquellos que están en total perdición. Dios puede cambiar y transformar sus vidas. Amén. La iglesia, nosotros los creyentes, estamos llamados a evangelizar a esas personas. Estamos llamados a hacer campañas y yo quiero exhortar en el nombre de Jesús, porque un evangelista cuando llega a un lugar no es casualidad. Quiero exhortar al pueblo de Dios a que hagan campañas en sus barrios, aún sean de 100 personas, no espere ir a predicar a los estadios. Pero esas 100 personas pueden invitar a otras y uno que pueda ser transformado y levantarse otro evangelista. Necesitamos obreros en las naciones. No se olviden de hacer campañas de evangelización. ¿Qué pasa, pueblo de Dios? No solamente es dentro de las iglesias. No solamente es dentro de tu ambiente, no solamente es en los congresos, con el mismo pueblo, allí afuera necesitan también de Dios. Tu corazón tiene que arder con el fuego de Dios, tiene que estar avivado, tienes que provocar el avivamiento del Señor para ir a cosechar las almas, porque los campos están blancos, listos para esa gran cosecha. Amén. La gran recta final antes del regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. Evangelista, hemos terminado prácticamente ya el programa, el tiempo se nos agotó, pero yo quiero pedirle algo antes de terminar el programa, que usted nos dirija en una oración, pidiendo ese Espíritu Santo, que ya muchos tenemos en el corazón, pero que necesita que le demos más espacio, le demos más apertura a su obra en nosotros. Los frutos del Espíritu Santo no se ven mucho, ¿verdad? El fruto más bien del Espíritu Santo no se ve mucho. Los dones brillan por su ausencia, pero sí tenemos el Espíritu Santo. Entonces necesitamos avivamiento. ¿Nos puede dirigir, por favor, en una oración? Sí, claro que sí. Gracias, Padre, Señor, gracias. Así como en el día de Pentecostés tú descendiste con poder, dice tu palabra, como un viento recio, ese viento recio que sople todo El Salvador, en este día tocando a cada uno de mis hermanos, Señor, de los creyentes, de los pastores, de sus congregaciones, de cada ministro, ese mismo viento, Padre, y que se pose ese fuego, esas lenguas de fuego en cada uno de ellos, Padre. Recuérdales, Padre, sacúdelos, Señor, que tú estás con nosotros para podernos dirigir, Padre amado. Necesitamos este avivamiento, Padre. Yo creo que en mi ministerio sí hay un avivamiento y yo creo que tú también, Señor, vas a avivar aquí al pueblo tuyo, aquí en El Salvador, mi Dios, para que también se expanda
expanda, Padre. No necesitan quizás ni que vengan evangelistas, Señor, sino que más bien envíen evangelistas llenos del Espíritu Santo, llenos de tu gloria, Padre. Gloria a ti. Y hagan campañas de evangelización, que las iglesias, Padre amado, se levanten para poder provocar, para que vayan por aquellos que están perdidos, aquellos que ya han endurecido su corazón. Tócalos ahora, Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús. Tócalos, quebrántalos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Necesitamos de tu poder. Mis hermanos, los pastores, pastoras, necesitan de tu poder. Aquellos que están desanimados, Señor Padre, dales fortaleza. Aquellos que están enfrentando situaciones tan difíciles, Padre, necesitan de ti. Ahora, Padre, imparte tu fuego en cada uno de ellos, Señor. Ese fuego, aquellos que están levantando sus manos por fe, ahí donde están oyendo o viendo, Señor, aquellos que dicen, sí, yo quiero esa llenura, que lo reciba en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, porque sé que muchas campañas se van a levantar al este, al oeste, al norte, al sur de evangelización en esta nación. Gloria a ti, Padre, por tantas almas que van a ser salvadas. Y te doy la gloria, Señor, por estos 2 días de campaña, que es hoy y mañana, aquí en la iglesia del Camino. Señor, gracias por esta gran cosecha que vamos a tener de almas para tu reino. Dios les bendiga. Será hasta la próxima. Amén. Muchas gracias, hermano Cielo Ortuño, por haber estado con nosotros. Ha sido una bendición este programa. Sin duda alguna ha tocado muchos corazones, muchas vidas de pastores, liderazgos, miembros de congregaciones. Entremos a ese avivamiento, no tengamos temor. Nunca el Espíritu Santo de Dios hará algo dañino para nosotros. Él es lo más maravilloso. El mejor ser que podamos pensar es el Espíritu Santo de Dios, y sus obras son maravillosas. Gracias una vez más, y a ustedes, hermanos y hermanas, les recuerdo la frase con la cual nosotros cerramos siempre este programa de Visionarios. El hombre más pobre sobre la faz de la tierra es el hombre que no tiene a Dios en su corazón, ni metas y sueños por los cuales luchar, tomado de las manos del Señor. Que Dios me lo bendiga, y hasta nuestro próximo programa.